lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de esa angustia llegarán otros días. Entonces el sol dejará de alumbrar, la luna perderá su brillo y las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá. Y verán venir al Hijo del Hombre en medio de las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles para reunir a los elegidos de los 4 puntos cardinales, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan de este ejemplo de la higuera. Cuando las ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que todo se acerca, que ya está a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que ocurra todo eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con Marcos en el capítulo 13, versículos 24 al 32, que nos habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. Pues hermanos y hermanas, estamos en estos temas acerca de el fin de la historia de la humanidad, así lo podríamos poner. Hemos hablado aquí de ese día como el día de Dios, el día de Yahvé, el día de Cristo. Está relacionado con toda la temática de la parusía de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida. El lenguaje es escatológico, el lenguaje es apocalíptico y encierra unos detalles, hermanos y hermanas, que si no son correctamente interpretados, en vez de prepararnos, lo que puede es causarnos angustia, desenfocarnos de lo que realmente quiere Dios que tú y yo sepamos y nos preparemos para que ese día sea un encuentro glorioso. Y eso es lo que yo quiero que nos fijemos en el día de hoy acerca de esta temática, que la vamos a ver más todavía desarrollada en la primera etapa del tiempo de Adviento, que ya lo que faltan son 2 semanas para eso. Pues entonces, hermanos y hermanas, vamos a enfocarnos en la preparación, que es lo importante. Aquí hemos dicho en muchas ocasiones acerca de esta temática. Es importante que esa preparación tenga en la vida nuestra, hermanos y hermanas, y en nuestro compromiso del cristianismo, ese creer en Dios, que Dios esté en nosotros, que Cristo habite en nosotros, en todo nuestro corazón, en todo nuestro ser, en todas nuestras fuerzas, en toda nuestra inteligencia, hermanos y hermanas, la totalidad de mi ser en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos muchos medios que nos ayudan a tener la presencia espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las mayores y más grandes que hay es esa presencia eucarística al comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, que nosotros tenemos esa bendición asegurado siempre de que estamos limpios, de que podemos librarnos del pecado, de que vivimos en rectitud, de que comulgamos esa bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Esa preparación es esencial, porque esa preparación dentro de nosotros asegura el encuentro glorioso. Si nos desenfocamos de eso, entonces el encuentro, hermanos y hermanas, va a ser desastroso y nos vamos a fijar en lo negativo, en el desastre, en un castigo, ¿verdad? En todo lo que es como que malo de toda esta predicación de la preparación de la venida de Cristo. Así que bien enfocados, hermanos y hermanas, en lo que debemos hacer correctamente, purificar todas las ideas que sean erróneas, echarlas a un lado, descartarlas, no sacar nada fuera de proporción que nos pueda, al fin y al cabo, hermanos y hermanas, estar nosotros fijándonos en unos detalles que a veces pueden ser como adornos y no son lo sustancial, no son lo esencial, lo que es realmente valioso que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo es la idea fuerza que tenemos para el día de hoy. Nos reuniremos con Él, pero no sin dolor, para ese encuentro glorioso. Esto significa, hermanos y hermanas, que habrá dolor, que tendremos que experimentar cosas que traerán sufrimiento, ¿no? Y eso
es cuestión de preparación también para nosotros, saber que son unas etapas, son unas fases por las que hay que pasar, hermanos y hermanas, para que de alguna forma se dé lo que Dios dice que va a suceder. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hoy son los temas relativos al final de los tiempos, al fin de la historia de la humanidad. Tanto esa primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, que es de bendición y la vamos a leer pronto, de Daniel, en el capítulo 12, versículos 1 al 3, como esta misma lectura del Evangelio de hoy, de Marcos 13, 24 al 32. Ese es el tema de la venida del Hijo del Hombre. Lo cierto es, hermanos y hermanas, que en reflexión, examen de conciencia, nuestro mundo, con todas sus limitaciones, este mundo está lleno de muchas limitaciones. No todo lo que pasa aquí es bueno, hermanos y hermanas, y muchas cosas desconciertan la vida nuestra. Y dentro de eso está también el detalle del pecado, hermanos y hermanas. Pues por lo tanto, si lo cierto es que nuestro mundo hoy día, como tú y yo lo vivimos, está sumergido en tantas limitaciones y sobre todo en el pecado, entonces tendremos que saber que nos hemos de reunir no sin dolor con la eternidad de Dios. Eso está ahí. Eso es advertencia por parte de Jesús nuestro Señor. Daniel, hermanos y hermanas, en esa primera lectura lo que hace es que nos llena de esperanza. Y como nosotros estamos escuchando la palabra de Jesús, de que nuestro encuentro y la advertencia de Él es para prepararnos a un encuentro glorioso, bueno, de salvación y de vida eterna, Daniel, hermanos y hermanas, nos ayuda a tener esperanza. Y una de las cosas que tenemos que tener en esa preparación para este momento y ese día de Cristo es no perder la esperanza. Mira cómo dice esa primera lectura de Daniel. En el tiempo aquel se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los había habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida perpetua, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Esa es nuestra primera lectura y la estamos asimilando en examen de conciencia y la estamos asimilando también en nuestra preparación. Así que no puede haber descarte de la esperanza, hermanos y hermanas, ¿no? Daniel nos da esperanza porque nos dice que estará San Miguel, el arcángel, hermanos y hermanas. La figura de San Miguel es importante porque aquí lo hemos dicho cuando discutimos acerca de los ángeles, ¿no? Miguel quiere decir ¿quién como Dios? Responde tú a esa pregunta con San Miguel. ¿Quién como Dios? ¿Quién es Dios para ti? Ese Dios de compasión, ese Dios de comprensión, ese Dios de misericordia, ese Dios que su naturaleza es todo amor de divina providencia, que su interés es nuestras almas y la propia salvación nuestra. Miguel es jefe, hermanos y hermanas, de los ejércitos de Dios, que no se nos olvide. Es protector de la iglesia, nos enseña nuestra madre iglesia, es patrono de la iglesia universal, esa iglesia. Somos nosotros, somos tú y yo, hermanos, el pueblo de Dios, abogado del pueblo de Dios. Así que Miguel levanta la esperanza con la presencia de este ser espiritual, hermanos y hermanas, que es San Miguel. Y dice que San Miguel se levantará porque él se ocupa de su pueblo. Es su misión, hermanos y hermanas, proteger al pueblo de Dios. Y habla de que se salvará el pueblo. O sea, esto es positivo, el encuentro glorioso. ¿Por qué? Es porque se salvará el pueblo. Yo quiero salvarme. Prepárate. La advertencia es para que nos preparemos y seamos que salvados. O sea, todos los inscritos en el libro. Y esto es una bendición en el libro de la vida de Dios, hermanos y hermanas. En ese libro donde está nuestra vida, que solamente Dios conoce desde el corazón nuestro que se queda oculto para muchos aquí en la tierra. Ahora, no sin advertir, Daniel, hermanos y hermanas, que unos irán para la vida eterna. Gloria a Dios. Y ahí es que tú y yo queremos estar porque ese es el encuentro glorioso. Y otros para la ignominia perpetua.
el dolor, para la ignominia perpetua, el dolor, esa advertencia, hermanos y hermanas. Yo no quiero pasar por eso. Yo no quiero estar en la ignominia perpetua. Por lo tanto, haré todo lo posible por no estar por ese camino. Hermanos y hermanas, la presencia de San Miguel nos asegura que la intervención a favor de nosotros que somos los fieles por parte de Dios ocurre a través de el arcángel, a través de él. O sea que tenemos un punto a nuestro favor, hermanos y hermanas. No todo es cuestión de que la maldad va a ocupar todo y todo será una desgracia y la caída del mundo. Tenemos algo positivo, y es que tenemos con nosotros la presencia de ese ser que envía Dios para nuestro rescate. Es el ángel, hermanos y hermanas, que está pues entregado y encargado de proteger a su pueblo. Daniel nos llama, si queremos verlo así, todo el libro de Daniel, hermanos y hermanas, es una llamada por parte de él como profeta a que tengamos esperanza. Llénate de esperanza, y no solamente tener esperanza, la esperanza tiene que estar viva. Es esperanza viva, que no decaiga. Y sobre todo, hermanos y hermanas, Daniel, en su advertencia y en términos de preparación para ese día, nos hace recordar que no podemos sucumbir ante aquello que está envuelto en el mundo, en el espíritu del mundo, hermanos y hermanas, que a lo mejor es lo que nos domina. Por lo tanto, el que sucumbe ante el mundo es porque está pegado al mundo, es porque está condicionado por el mundo, es que tiene los pensamientos del mundo, es que tiene los caminos del mundo. Advertencia: no seas apegado a eso, no eches raíces en la mentalidad del mundo, no te adoptes a la mentalidad de ese mundo, hermanos y hermanas. No nos ponemos a adaptar a esa mentalidad. Es valioso todo esto, hermanos y hermanas, porque nos llama la atención en medio de, pues, a veces comentarios que por desgracia nos desvían. Y yo lo que quiero es que veamos eso, tanta cosa acerca del final del mundo y de los tiempos, que lo que hacen es que nos desvían de lo esencial, y podemos confundirnos a tal nivel, hermanos y hermanas, que una persona nerviosa e inquieta por estas cosas puede caer, hermanos y hermanas, puede debilitarse su fe, como hemos dicho, y puede hasta perder lamentablemente la fe. Yendo al Evangelio de hoy, ya discutiendo esa primera lectura que nos llena de suma esperanza, hermanos y hermanas, el propio Evangelio de hoy, y además también otros evangelios, hermanos y hermanas, como hoy estamos con Marcos, Lucas, Mateo, el propio Juan. Hermanos y hermanas, en ningún momento hablan del fin del mundo. Y escucha esto bien, en ningún momento se habla del fin del mundo, en el sentido más estricto de esa palabra, de lo que conlleva esa frase del final del mundo. Hermanos y hermanas, Jesús realmente no predica el fin del mundo. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Ese no es el interés de Cristo, hermanos y hermanas. Jesucristo lo que quiere es que prestemos atención a su anuncio de los efectos que liberan, que salvan, que sanan, hermanos y hermanas, que traen la perfección que estamos buscando, que traen la santidad que estamos buscando, hermanos y hermanas. Eso es lo que Cristo quiere. Son efectos liberadores que están en su palabra. Una palabra, hermanos y hermanas, que conocemos tú y yo como el Evangelio. Un evangelio que se escucha, que se lee, que es predicado, meditado y reflexionado, y que se practica. Eso es lo que Cristo quiere, ¿no? Manos fuertes en la obra de los santos evangelios es vivirlo, es guardarlo, es hacer la palabra de Jesús nuestra, y en la práctica está, hermanos y hermanas, el encuentro glorioso con Él. En la práctica es que se da eso. Pues por lo tanto, ese es el interés que tiene nuestro Señor Jesucristo. No lo saquemos entonces de foco. Es lo que Cristo nos está llamando, pues, a concentrar. Mira el versículo 24 que tenemos hoy, con el que comienza precisamente la palabra de Dios hoy. Después de esa angustia llegarán otros días, y entonces el sol dejará de alumbrar, la luna perderá su brillo, dice la palabra de Dios. Y fíjate, o sea, no podemos tú y yo, por ese versículo que hemos escuchado ahora, desenfocarnos de lo que realmente es la advertencia, porque la advertencia es que estemos fijándonos en mi estado de vida,
ante Dios, si estoy en gracia, si estoy en pecado, si estoy en la perfección de Dios o estoy en la mediocridad como discípulo de Cristo o en mi propio discipulado o en el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Esa no es la advertencia, fijarnos en estos signos que se nos presentan aquí al principio. De lo contrario, nos vamos a desenfocar realmente, ¿no? Estrellas que caen, pues hoy en día se habla mucho de eso. Sol y luna que oscurecen. Mira el versículo 25, las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá. Bueno, pues esto, hermanos y hermanas, crea pues ciertamente pánico. Son metáforas, hermanos y hermanas, calmémonos. Son metáforas que se usa en la presentación, en la discusión del día de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Entonces, como tal, deben ser entendidas. Estas metáforas, hermanos y hermanas, tienen que ver con la caída de los reyes. Escúchalo, con la caída de los reyes, con caídas de gobiernos, de imperios. Era el lenguaje de la época, el lenguaje apocalíptico, el lenguaje escatológico, hermanos y hermanas, que como que disfrazaba las cosas para no identificarlas y que nuestra misión fuera que identificarlas a la luz de la fe en nuestro razonamiento. Es el lenguaje de la época. De hecho, hermanos y hermanas, sol y luna eran representaciones de divinidades que eran paganas en aquella época. Eso es todo. Míralo desde ese punto de vista. De hecho, la palabra de Dios mismo nos ayuda a entender el lenguaje de aquella época y cómo se ponían las cosas para que la gente llevara pues la palabra de Dios a un entendimiento que no causara problemas mayores. Mira cómo dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 4, versículo 19 al 20, refiriéndose al sol, a la luna y a las estrellas, hermanos y hermanas, como pues príncipes, reyes del mundo, imperios y cosas del mundo. Cuando mires al cielo, verás el sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento. No te dejes arrastrar a adorarlos como dioses y a servirlos, pues Yahvé, tu Dios, dejó que fueran la parte de los demás pueblos paganos. Los paganos adoraban la luna, los paganos adoraban el sol, los paganos adoraban las estrellas como divinidades, hermanos y hermanas, y representaban en ellos a sus líderes, a sus gobiernos. Y entonces muchos de ellos, hermanos y hermanas, en su paganismo los tenían entonces como deidades. Y por eso es que caerán. Por eso es que serán destruidos, entiende el lenguaje con que nos habla la palabra de Dios, el versículo 20, pero a ustedes los tomó y los sacó del horno que es Egipto, que allí había mucha idolatría sobre estas cosas, para que fueran su propio pueblo, como son ahora. ¿Ves por qué tienen que caer las estrellas? ¿Ves por qué tiene que caer el sol o perder su luz? ¿Ves por qué tiene la luna también, hermanos y hermanas, que caer aquí dentro de todo eso? No solamente Deuteronomio. Mira cómo dice Jeremías en el versículo 2 del capítulo 8. Los expondrán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y se sirvieron, a quienes siguieron consultando y adorando. No serán recogidos para ser enterrados de nuevo, sino que quedarán como abono por el suelo. Los que se dieron a todo esto, hermanos y hermanas, de las estrellas. Hoy en día podríamos hablar nosotros acerca de los signos zodiacales, ¿verdad? El zodiaco. Mucha gente que vive acerca de estas cosas, como las cartas del tarot, hermanos y hermanas, la magia, ¿verdad? El estar profetizando y vaticinando cosas que van a suceder, pero al ritmo de cómo se mueve la galaxia y cómo se mueven los astros del cielo. Todo eso no viene de Dios. Eso va a sucumbir. Eso va a caer. Antes de estar esperando el evento físico, material, lo que hay que ver es que todas estas cosas poco a poco van a perder su luz, se van a apagar, se destruyen, hermanos y hermanas, porque no vienen de Dios. Eso enfatiza hoy la palabra de Dios. Y finalmente quiero consultarte este texto de Ezequiel 8, hermanos y hermanas, versículo 16, que también es referente a lo que estamos hablando. Me llevó al patio interior del templo de Yahvé y a la entrada del templo de Yahvé,
Entre el vestíbulo y el altar veo alrededor a 25 hombres que daban la espalda al templo de Yahvé. Estaban allí mirando hacia el este y se prosternaban delante del sol. ¿Qué significa eso, hermanos y hermanas? Que estaban adorando al sol. ¿Puedes entender ahora la palabra de Dios con un poquito más, hermanos y hermanas, de conciencia cristiana acerca de lo que Cristo nos está diciendo, hermanos y hermanas? Eso nos calma, eso nos llena de esperanza. No te enfoques en esta guerra de las galaxias, en todo este evento, hermanos y hermanas, de los astros explotando. Significa, hermanos y hermanas, cosas de la tierra, que son del mundo, que no vienen de Dios. Todo eso es lo que va a colapsar. Las potencias del cielo representan a jefes de aquel tiempo que se sostenían, hermanos y hermanas, creyendo y se sentían hijos de esas divinidades falsas y paganas. Se sentían, hermanos y hermanas, como si fueran seres divinos. Y de hecho, eso pasaba. El emperador se creía que era un dios hombre. El faraón se creía que era un dios hombre. Todo eso se va a acabar. Todo eso es lo que va a terminar. Lo cierto es que el tiempo de la espera se cumplirá. Ay, es que yo tengo que despertar. No si las estrellas caen, si el sol dejará de alumbrar. Es que el tiempo, lo seguro es que se va a cumplir. Todo será una recapitulación, hermanos y hermanas, en Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Todo será recapitulación en Cristo. Eso no es otra cosa que no sea la segunda venida de Cristo. Tengo que prepararme para eso con certeza, con seguridad, hermanos y hermanas. Los elegidos serán todos reunidos porque están dispersos, hermanos y hermanas, por el mundo. Dice el versículo 27 en la palabra de Dios: hoy enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Eso es importante tenerlo en mente. La salvación no es para un grupo específico, hermanos y hermanas. La salvación no es para un clan específico. Habrán judíos que se salven, habrán, evangélicos que se salven, habrán cristianos católicos que se salven. Gloria a Dios. Va a haber algo muy importante con esto que nos está diciendo la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Por eso es que aquí lo discutimos, ¿no? A veces nos vamos a llevar la sorpresa de que quienes creíamos que no eran elegidos fueron los elegidos, y quienes pensamos que eran elegidos pues no fueron elegidos. Eso es parte de la advertencia, eso es parte de la preparación. Lo importante es que yo quiero estar en ese grupo, hermanos y hermanas, de los elegidos, de los que son sacados de muchas partes de la tierra. Ninguno será olvidado. En esa salvación que cubre todo el mundo, lo que conocemos hoy como tierra, hermanos y hermanas, la población de la humanidad, hay unos que no serán dejados atrás. Bendito sea Dios, hermanos y hermanas. No serán olvidados. Así que mi advertencia es clara: prepárate. No te quedes atrás por tu propia cuenta. No te permitas quedar en el olvido. ¿Y cómo yo hago eso? Siempre en presencia de Dios. No te ausentes de Dios. Siempre haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad del mundo. Eso me hace estar en la presencia de Dios. No me oculto para las cosas de Dios. No estoy tras bastidores en las cosas de Dios. Siempre estar presente en Dios, en mi ser. Por eso digo yo que esta preparación es: tengamos a Jesucristo en nuestro ser. Tengamos a Jesús en la totalidad de todo lo que somos nosotros como personas, hermanos y hermanas. Por lo tanto, ninguno será olvidado. Marcos, hermanos y hermanas, notamos algo bien importante que nos llena de esperanza, que es parte del encuentro glorioso. Marcos, hermanos y hermanas, en lo que nos dice hoy, hay una ausencia de castigo. Marcos no habla de castigo para los enemigos, como creían muchos, ¿no? Un gran desastre para la gente mala. Marcos no hemos visto que enfatiza en unas catástrofes punitivas, ¿verdad? Hermanos y hermanas, con penalidades por las cosas que se hicieron mal.
Aquí el enfoque de Marcos, como es el enfoque de Cristo para el encuentro glorioso, como parte de la salvación, es que seremos unificados, hermanos y hermanas, para el encuentro glorioso. Seremos unificados. No podemos estar divididos. Tenemos que estar en familia. En una familia, hermanos y hermanas, atados por los vínculos delante de Dios. En un matrimonio, atado por los vínculos de cónyuge sacramental delante de Dios, hermanos y hermanas. Eso es lo importante como parte de la preparación. Estar unidos siempre, buscar esa unidad, porque Cristo va a establecer una unidad definitiva. Mira lo que dice el versículo 28 de la palabra de Dios hoy. Aprendan de este ejemplo de la higuera. Cuando las ramas están tiernas y brotan, las hojas, saben que el verano está cerca. Esto es signo de los tiempos que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Si somos capaces de interpretar los signos de los tiempos, de las cosas del mundo, del ambiente, de la agricultura, del clima, seamos capaces también de interpretar los signos de los tiempos, de estas cosas de Dios, de su segunda venida, del día de Cristo, hermanos y hermanas. Así que la higuera, hermanos y hermanas, pierde sus hojas en el otoño, porque ya está cerca el invierno, pero renacen tarde en la primavera, hermanos y hermanas. Y así es signo de que luego lo que viene es el verano. ¿Qué está diciendo Cristo con eso? Que aprendamos de eso. Bueno, sí, por la higuera sabemos que cuando pierde las hojas, luego vuelve y renace y está cerca el verano, es porque muere y vuelve a renacer. ¿Qué quiere decir eso, hermanos y hermanas? Fíjate, cuando lo interpretamos correctamente, Cristo está haciendo alusión a que los tiempos están cercanos porque Él tendrá que pasar por la pasión. A que los tiempos están cercanos porque Él tendrá que morir. A que los tiempos están cercanos porque Él resucitará. Son fases, hermanos y hermanas, igual que la higuera, con su transformación en diferentes fases que parece morir y renacer nuevamente, y ya sabemos que es verano. Cristo lo que está diciendo: yo tendré que enfrentar la muerte con una pasión dolorosa que la va a causar y voy a resucitar. Sepan que eso es una fase que se tiene que cumplir antes de que estas cosas sucedan. ¿Pasó la pasión de Cristo? Sí. ¿Pasó la muerte de Cristo? Sí. ¿Pasó la resurrección de Cristo? Sí. Pues, hermanos y hermanas, nada más con el testigo quiere decir que están ocurriendo las fases. No se está deteniendo lo que Dios está diciendo. Vamos poco a poco. En esta tierra nosotros vamos por un camino a enfrentarnos con Él. Y que nuestro encuentro, en vez de ser doloroso, sea un encuentro que, hermanos y hermanas, un encuentro glorioso. Eso es lo que Jesucristo quiere que tengamos en mente. Aprender, dice Jesucristo imperativamente. Es decir, aprendamos tú y yo cuál es el proyecto de Dios sobre el mundo. Y el proyecto de Dios sobre el mundo es que nos tenemos que reunir con Él. Y hay unas fases que yo debo estar pendiente, que están ocurriendo, porque esto no se ha detenido. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Veamos el versículo 29 también, hermanos y hermanas. Dice el versículo 29, así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que todo se acerca. ¿Ve? Que ya está a las puertas. Es la cercanía. Todo se mueve, no para alejarnos. Todo se mueve para ese encuentro, hermanos y hermanas, que yo sobremanera quiero que sea glorioso para mí. Cada evento, hermanos y hermanas, de la vida de Cristo que tú y yo conocemos, acerca más el fin de la historia. No estamos contando días extras en las cosas de Dios. Estamos contando menos días, hermanos y hermanas, y por eso es urgente hacer caso. Cada día que pasa queda menos tiempo. Cada día que pasa se acerca más lo que Jesucristo nos está diciendo. Veamos el versículo 30 también, hermanos y hermanas, de hoy, que tiene que ver con la generación. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que ocurra todo eso. Mucho se ha debatido acerca de la generación de Cristo, hermanos y hermanas, con sus profecías. En el tiempo de los judíos del primer siglo se profetizó la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurre en el año 70 de la era cristiana. Destruido totalmente el templo con una masacre espantosa, donde exterminaron, hermanos y hermanas, lamentablemente al pueblo judío.
La masacre incluyó a los sacerdotes, sumos sacerdotes del templo, los ayudantes, todo el templo se hizo ruina. Y Cristo lo había dicho. Ven todo esto que se ha construido, no quedará piedra sobre piedra, hermanos y hermanas. Eso fue un gran signo para aquel momento. Esa profecía ya ocurrió. Es profecía que ocurrió, que no está por pasar, y tenemos que tener cuidado. Hay profecías de Cristo que se cumplieron ya luego de su ascensión a los cielos. Hay profecías de Jesucristo que están por cumplirse y nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Cada generación vivirá una fase de ese momento. Por lo tanto, al decir esta generación no pasará sin ver estos signos de las fases que van a ocurrir. ¿Ves? Tal vez nosotros, hermanos y hermanas, experimentaremos la muerte antes de que esto suceda, quién sabe. Pero lo importante es que venga Cristo o venga la muerte primero, tenemos que hacer todo lo posible porque el encuentro sea un encuentro glorioso ante los ojos de Dios. Somos parte de esa generación. Y vamos a ver el versículo 31 también, hermanos y hermanas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto no es moda, hermanos y hermanas. La Biblia no es un libro que se escribió y que entonces dejó de ser un bestseller, que nunca ha dejado de serlo, y que ya no tiene importancia por lo antiguo que es y por las cosas que decía de otros tiempos. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, es siempre nueva y siempre antigua. Las palabras de Cristo no pasan, hermanos y hermanas. Y esto es una mentalidad que tiene el mundo de hoy. Antiguo, viejo, primitivo, prehistórico, tipo dinosaurio, ese libro. No, hermanos y hermanas, viva está la palabra de Dios y por eso tú y yo lo leemos todos los días y nos enfocamos en ella. Estas palabras son de actualidad, aunque Cristo las haya dicho hace 2000 años atrás. Por lo tanto, Cristo lo que nos está diciendo en ese versículo es, hermanos, no existe ni el ayer ni el mañana en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el kairos, el tiempo sin tiempo, sin cronología, sin segundos, sin horas, sin días, sin semanas, sin meses, sin años, sin siglos. Es el tiempo que no tiene tiempo para Dios. Pendiente, eso es advertencia, pero eso es para prepararnos, eso no es para que nos cause, hermanos y hermanas, miedo. Y el versículo 32, hermanos y hermanas, finalmente, por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, no lo sabe nadie. Oye, hermanos y hermanas, que eso tenga algo de valor en nuestra vida. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Y con esto concluimos, hermanos y hermanas, bien importante para cada uno de nosotros. Esto significa que el final es cierto, pero permanece en incertidumbre. Asegurados de que esto va a pasar, pero no sé cuándo. Asegurados de que esto va a pasar, pero no sé dónde. La incertidumbre está ahí y porque hay incertidumbre yo quiero que mi encuentro sea glorioso. Hay que prepararse. La conclusión nos viene, hermanos y hermanas, de ese versículo 26 de hoy, que no lo podemos olvidar. Y verán venir al Hijo del Hombre en medio de las nubes con gran poder y con gran gloria. Por eso el encuentro es glorioso. No olvides este versículo 26. El Hijo del Hombre viene sobre las nubes, hermanos y hermanas. Sobre las nubes quiere decir que está arriba, que lo tendremos que ver arriba, mirar hacia arriba. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos y hermanas, en el mundo, aunque no nos demos cuenta, nuestra mirada puede estar fija en la tierra, fija en las cosas del mundo, acá abajo. Mirar hacia arriba, ahí están los bienes espirituales de Dios. Ahí están las cosas que yo tengo que aspirar en la vida. Lamentable tener los ojos, la mirada, la cabeza baja, hermanos y hermanas, fija en la tierra. Ahí están las obras de barro, ahí están las obras del fango, podríamos decir, de lo material,
de lo que no subsiste, de lo que no trasciende, hermanos y hermanas. Ahí es que está. Ahí, mirando hacia abajo, es que están las derrotas del mundo, el fracaso del mundo, las lágrimas, esa desilusión que hemos vivido y el engaño, porque a veces nos hemos despegado de las cosas de Dios y no hemos fijado los ojos en aquel que está arriba, en lo alto. Se nos invita, hermanos y hermanas, hoy a ti y a mí a levantar nuestra mirada desde ya. Y desde ya significa desde donde estemos, desde nuestra miseria, desde nuestro pecado, desde nuestra enfermedad, desde mi fracaso. Hermanos y hermanas, desde mi escándalo, levanta la cabeza en el nombre de Dios para verlo. ¿No te das cuenta? Y al verlo, hermanos y hermanas, espiritualmente, Él nos va a radiar su luz, una luz que ilumina. Y por eso es glorioso el encuentro con nuestro Dios del cielo. Aquel día, hermanos y hermanas, aquella hora, nadie la sabe. No es para estar nosotros indagando, y ten cuidado con los que se pasan indagando acerca de las cosas de este día. El Padre la sabe, basta con eso, no indagues. ¿Por qué los ángeles no lo saben? No indagues. ¿Por qué el Hijo de Dios no lo sabe? No indagues. Y todo el que hable de momento, fecha y hora no sabe nada. A mí me basta con saber, y esto es motivo de esperanza, de que el Padre lo sabe. Pues si el Padre lo sabe, ¿qué tengo que hacer yo? Pues hermanos y hermanas, fiarnos del Padre. Fíate de Dios. Fíate de Dios. Confía en Dios y no importa nada más, porque ese encuentro entonces será glorioso ante los ojos de Dios y ante los ojos de la humanidad. Amén y amén, hermanos y hermanas, motivados para que todo sea de bendición en el nombre de Dios. Hoy terminamos con el Salmo 15, hermanos y hermanas. Todo cristiano escoge a Dios como su único Dios. Claro que sí, parte de la preparación para este día. Oremos a nuestro Señor. Amén y amén, hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De regreso mañana. Nuevo Evangelio, meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, junto a los tuyos, para la gloria y la honra de Dios. Te va a ir bonito, sobre todo serás bendecido.